Tengo que decir que nuestro vocabulario está hecho solo para nuestra vida física, por lo que hay cosas que son muy difíciles de ser transmitidas. Siempre ha sido una tarea ardua para mí el intentar explicar mi experiencia, incluso a esos pocos en los que me sentía confiada para hacerlo. Y a pesar de que hablar de esto requiere una muy larga conversación, si nos centramos en cada cuestión individual en profundidad para explicarla, genera una profunda emoción personal y un entusiasmo en mí el ser capaz de hablar de todo ello con alguien de confianza, pues al hacer esto siento que estoy compartiendo el más importante y el más maravilloso conocimiento que pueda ser adquirido en este plano. Esto ocurrió cuando tuve una muerte clínica. Me estaba muriendo básicamente cuando me llevaron al hospital. Me operaron 3 días más tarde porque no estaba respondiendo como se esperaría a los antibióticos. Todos sabían ya que el riesgo de morir en la operación era algo muy alto. Y sí, morí en cierto punto. Luego, hablando con los cirujanos, con 3 de ellos, me dijeron que ellos no pensaban que podían llegar a resucitarme. Uno dijo que le llevó 5 minutos hacerlo y el tiempo no se corresponde cabalmente con lo que viví en ese otro lado mientras no estuve en mi cuerpo. En esos primeros momentos en los cuales me recuperé, yo no podía hablar de otra cosa que todo aquello que había vivido, porque quería compartir esto con todo el mundo, quería hablar de ello y lo intentaré describir. Cuando estuve muerta, yo sentí que estaba siendo arrastrada por mi espalda en dirección hacia atrás, en una posición un tanto extraña. Mi cara había quedado mirando al suelo mientras me desplazaban desde mi espalda y ese tirón me hacía subir más y más, y sobre este túnel que se suele ver, en mi caso yo diría que en realidad sí lo había, pero era algo como creado a mi alrededor por el mismo movimiento que estaba llevando. Esto es algo muy difícil de explicar, pero, por ejemplo, suelo pensar en esto cuando veo las marcas blancas que deja un avión a reacción de alta velocidad en el cielo. El avión crea esas marcas mientras avanza, y esto era algo como lo mismo. Era como si este túnel que veía mientras era tirada desde mi espalda se formaba por el desplazamiento de algún tipo de partículas a mi alrededor al estar pasando yo por allí. No había miedo en absoluto en esta experiencia, a pesar de que sí había una sensación de desconcierto por el desconocimiento de lo que me estaba sucediendo. Pero rápidamente fue que me di cuenta de que en realidad había abandonado mi cuerpo físico, de que estaba muerta. Pero esto realmente no era algo que me importara. No me importaba que esto hubiera pasado. Yo estaba completamente tranquila. En un punto, el movimiento, la velocidad comenzó a reducirse y yo tenía esta sensación de que estaba llegando a algún sitio. Y allí, aún en lo que parecía ser el medio de la nada, de un espacio azul, estaban flotando 6 espíritus o almas. Esto me sorprendió mucho. Yo podía verlos claramente. Ellos llevaban ropas comunes de la tierra. 5 de ellos eran varones y una era mujer. Yo no conocía a ninguno de ellos, de esta vida al menos, pero instantáneamente supe que todos ellos me amaban profundamente y de manera
incondicional y que me conocían en realidad a mí a fondo, y pienso en ellos ahora como algo similar a un comité de bienvenida que salió para recibirme en ese punto designado de mi camino, del viaje hacia esa otra realidad. Por entonces no tenía ningún tipo de pensamiento en relación con esto, simplemente estaba en paz, estaba feliz y me sentía libre. Estos seres, estas almas, me envolvieron en amor incondicional, me transmitieron un amor profundo, inmenso, y algo que podías notar es que allí todo estaba al descubierto, no podía ocultar nada, ni ellos a mí, pero aún así no había ningún tipo de vergüenza, culpa o sentimiento de posibles engaños, porque allí esto no era posible, yo lo sabía. Allí hay una total comprensión, y para que esta comprensión estuviera presente, ni siquiera era necesario experimentar el pensamiento para tener que comprender algo. Simplemente había ya una total comprensión con perfecta claridad. Creo que debería desarrollar este aspecto porque hay una gran diferencia entre nuestra realidad física y esa realidad auténtica tras la muerte del cuerpo. Allí, estando en ese lugar fuera del cuerpo físico, todo lo que eres, sientes y piensas está claro y a la vista de cualquiera. Se siente y se comprende con perfecta claridad. Lo que había hecho en mi vida física no era en realidad lo más importante, y esto es algo que me resultó interesante, porque no era lo que había hecho, sino en esencia quién era yo, quién era por dentro, mi alma. Eso era lo más importante, y era más importante que cualquier otra cosa física que yo hubiera podido hacer. En otras palabras, diría que solo quién era yo en realidad en ese momento, en términos de mi alma, eso era lo más importante. Eso tampoco significaba que todas las experiencias de mi vida no hubieran contribuido significativamente a la persona que yo era, porque lo habían hecho, pero sin embargo, el impacto de las acciones físicas en el alma, aunque no podían ser desestimadas, no eran lo más importante, y esto es difícil de explicar. Es como si pudieses pensar, quizás, que a pesar de que puedas hacerles cosas malas a otros o tener malos pensamientos sobre ellos, eso estaría bien, siempre que siguiese siendo en el fondo una buena persona. Tú podrías pensar esto basándote en lo que estoy diciendo, pero eso es una perspectiva de nuestro mundo. Esto sería un error. Hacer un daño, por ejemplo, cambiaría tu alma y no hay nada que pudieras hacer para cambiar eso. Pero sin embargo, las acciones físicas no eran tan importantes como la esencia, la persona, el yo que estas experiencias habían ido creando, habían ido moldeando y formando, mi identidad. Todos estos sucesos no eran otra cosa que procesos por los cuales esto que yo era ahora se había formado. Y en eso es en lo que se pone el acento al ver al otro y lo que hacemos con otros en esa dimensión. Todos son procesos que nos forman y este es el objetivo de la interacción en nuestro plano. Pero ahora yo también sabía que no podía ver lo que los espíritus que me habían acogido habían hecho ellos por su parte en sus vidas físicas. Yo sabía que ellos como yo habían estado en el mundo y yo podía ver
sentir y comprender con perfecta claridad quiénes ellos eran por dentro, al igual que ellos podían verme claramente a mí, pero no podía saber los detalles de sus propios caminos individuales, de lo que habían hecho o no estando en nuestro mundo físico. Todo esto, toda esta forma de entender quiénes eran en esencia esos otros seres, sucedía a través de sensaciones y de pensamientos que ocurrían de manera simultánea a una increíble velocidad. Yo podía ver sus bocas moviéndose como si estuvieran hablando, pero en realidad no podía oír de la manera en la cual oímos en nuestro mundo físico. Y ese elemento temporal, el tiempo, tal como lo conocemos en la vida física, allí no existía. Por ejemplo, una de las almas que me había recibido le dijo a otra alma de una forma lenta, casi suplicante, pausada, esta frase: «Ella ha pasado por tanto que se le debería permitir quedarse aquí». Y en términos físicos, esto se dice en unos 15 segundos, en una frase como la que he dicho, pero sin embargo, allí no tomaba ningún tiempo. Era toda la información en conjunto, en sentimientos y pensamientos. Era instantáneo, aunque sé que esto suena extraño. Un individuo que se está comunicando allí percibe la sensación de tiempo, pero el tiempo no existe en nuestros términos físicos. Esa comunicación que hay en ese otro lugar es algo increíble, es el lenguaje más maravilloso, perfectamente claro, perfectamente comprendido, perfectamente liberador, perfectamente perfecto. Nunca oí allí sonidos o lo que podríamos describir como tonos que pudiera identificar a una voz específica. Esto no es así. Allí está esta especie de tono, pero de naturaleza no física. Es un tono que identifica a esa alma específica que está comunicándose. No es algo que sea físicamente audible. Y esto que sigue, sé que va a ser algo difícil de comprender para cualquiera. Así que voy a esforzarme de veras para intentar explicarlo. En este lugar, todo estaba sucediendo a la vez. O, para decirlo de una forma mejor, todo estaba solapándose con todo. Pueden imaginar tener 1000 cosas y la gente hablando exactamente al mismo tiempo y entender perfectamente cada detalle de todo lo que estaba sucediendo y de lo que podían estar comunicando. Yo podía entender, por ejemplo, a esas 6 almas hablando exactamente al mismo tiempo, pero con perfecta claridad, así como conocer las más puras profundidades de sus corazones y una multitud de cosas más que sucedían a mi alrededor. Y también podía ser consciente de información que tuve el privilegio de recibir, y todo esto era exactamente al mismo tiempo. No había dudas sobre lo que se estaba diciendo debido a esa dinámica de la forma de comunicación. Allí las almas estaban al desnudo, además tú lo puedes sentir, sabes que es la verdad, nada puede ser ocultado o cambiado, así que nunca te cuestionas nada de lo que puedas estar recibiendo. No puede haber engaños en lo que estás percibiendo y además no hay ninguna necesidad de engañar. Sabes de forma instintiva que lo que estás experimentando es la verdadera y pura forma de comunicación.
instantáneamente sientes que has sido liberada de todas esas limitaciones de la esclavitud física, por decirlo así. Lo que sientes es que estás finalmente en casa, en el lugar a donde perteneces. Y cuando digo esto, que te sientes en tu hogar, no me refiero a que estando allí he tenido algún recuerdo de que este lugar fuese mi hogar. En realidad es más un conocimiento instintivo e intuitivo de que aquí es a donde yo pertenezco. Allí no existen dudas porque no son posibles. Todo es conocimiento absolutamente claro. Diría que, sobre todas las cosas, el mayor énfasis de esta experiencia, de esta realidad espiritual, es el amor. Estás tan totalmente sumergida por un amor que no existe en nuestro mundo físico, que esto no puede ser explicado. Para tener una idea, podría decir algo tan grande como que no importa qué tan profundo amor puedas sentir, por ejemplo, por tus hijos, esto no es comparable con este amor que hay allí. Este amor es el más puro, verdadero, profundo, totalmente incondicional, que puedas incluso imaginar. Sé que no es posible ni siquiera imaginar lo que se siente allí. Y yo sé que alguien podría estar diciendo: eso es lo que siento por mis hijos, un amor infinito, incondicional, y eso es lo que yo también hubiera dicho. Pero lo que ocurre es que esto que intento describir va mucho más allá de lo que estas palabras pueden describir. Este amor infinito es algo que está hecho para ser experimentado, sentido, vivido y no explicado, pero eventualmente todos vamos a vivirlo, porque esto es nuestra propia naturaleza al pasar a la vida espiritual. Las palabras no pueden describir estas cosas, y creo que esto se debe a que se te comunica en forma de sentimientos. Lo que sientes te deja con la boca abierta. Cuando recibes este amor no es comprendido por tu mente, es simplemente sentido por tu alma. Y ese inmenso sentimiento de este perfecto amor se dispara directamente a tu corazón como un sentimiento que tú experimentas. Este amor sientes que puede poner a tu alma de rodillas en cierto sentido, con una sensación como de un veloz y sutil silbido que se introduce en ti y te abarca. Pero esto no es algo abrumador en un mal sentido, es algo completamente abrumador en el mejor sentido imaginable. Una vez que lo hayas catado, sin duda cambiarás para siempre. Es un sentimiento de felicidad total, lo que siempre has querido y muchísimo más que eso. Yo estaba simplemente alucinada por el hecho de ser tan querida, y todavía lo estoy y siempre lo estaré. Allí había una luz, una gran luz a la que estaba compelida a entrar, pero yo no era capaz de hacer esto. Desde cierta distancia yo podría comparar a esta luz a la que se ve en una foto del sol con sus rayos emanando. Esta luz era más corta en anchura, en su origen, cuando se estaba lejos, y podías ver que los rayos se separaban cuanto más lejos viajaban de la fuente de la luz. Cuanto más cerca de ti estaba la luz, más amplio se volvía su punto de origen, su centro, y esta luz se acercaba, y llegué a estar tan cerca de ella que
Su punto de origen iluminaba todo mi campo visual. La luz era la fuente del amor, de este amor que te deja boquiabierta. Y probablemente es porque tu instinto es sentir más y más de este amor, es que tú sientes la intención de ir hacia esa luz. Simplemente estás sintiendo y pensando, más, por favor, voy para allá. Pero esto no significa que no sintiera un inmenso amor proveniente también de las almas individuales con las que me había encontrado, porque lo sentí, y el amor que tenían hacia mí bastaba para saturarme de por vida, y hubiera saturado de por vida también a cualquier ser humano. Es solo que cuando me di cuenta de que había más amor aún, que era aún mayor que la de los seres, junto con una comprensión de que esta fuente de amor estaba aún más cerca de mí en términos de relación que incluso esos seres, es como que me sentí impulsada más aún que a ir hacia esos seres, a ir hacia ella. Era como si la entidad que emitía este increíble amor por mí me conociese mejor que nadie. El amor era excesivo en términos de lo que una madre o padre sienten por su hijo incluso, así que en cierto sentido fui como llevada a lo que podría describirse como mi pariente más próximo. Así es como sentía a esta luz, aunque sin duda no era el tipo de pariente o parentesco que experimentamos en el mundo físico. La sensación era mucho más real que cualquier tipo de relación física que pudiera haber entre seres en este mundo. Ahora pienso en esa luz como Dios y siento verdadera gratitud porque esta luz se reveló con su amor por mí en mi experiencia cercana a la muerte. Experimentar esto fue para mí un privilegio que me llena de gratitud hacia ella, o hacia ese origen, hacia ese Dios de todo y de todos. Ahora voy a intentar dar detalles de la experiencia en términos humanos, aunque creo que estos detalles son totalmente insignificantes en comparación con lo realmente importante que fue lo que he estado diciendo hasta ahora. Lo que te genera y lo que sientes es lo importante. Así que ahora sería profundizar y explicar pequeños detalles que tal vez sirvan para saciar nuestra curiosidad humana de entender y de descubrir. Recuerdo que al llegar al lugar donde me encontré con esas 6 almas, ellos comenzaron a amarme a través de sus pensamientos y sus sentimientos. Lo que sentí es una libertad indescriptible. Me sentí libre y maravillosa. Tuvieron una larga conversación entre ellos al mismo tiempo. Ellos estaban comunicándose entre sí y esta comunicación trataba sobre permitirme quedarme. ¿Dónde? Es algo que no lo sé. Simplemente ellos estaban hablando o comunicándose y el motivo de esa comunicación o de esa charla era sobre permitirme quedarme. Esto es lo único que puedo decir. Y en realidad, aunque no sé más, yo era feliz simplemente por permanecer justo allí donde me hallaba. Había alrededor de ellos un profundo universo de un color azul, pero no era oscuro. Era algo muy agradable y no había suelo. Esto era más bien como si ellos estuvieran viniendo a encontrarme, como si hubiesen venido a encontrarse conmigo en un lugar del universo donde no había suelo.
pero no se sentía antinatural, tanto como suena, sino que todo lo contrario, se sentía aún más natural este tipo de realidad que en la tierra. Esto se sentía bien. Todavía en mi memoria puedo ver sus caras claramente. Eran personas que alguna vez habían estado en la tierra y que sentían un gran amor por mí, tal vez de etapas anteriores a lo que había sido mi vida física. Y el consenso entre ellos en esta charla era que se me debía permitir quedarme allí. Y yo era tan feliz. No había manera de que yo regresara a mi cuerpo físico, de ninguna manera. No tenía dudas acerca de esto. Yo sentía que había sido liberada de la limitada prisión de mi cuerpo físico. Mi mente era allí 1000 veces más aguda, libre y capaz de funcionar en su plena capacidad. Y esto era algo que ignoraba que fuera posible antes de mi muerte. La claridad mental era algo incomparable con cualquier claridad mental que pudiéramos experimentar en la tierra. Y el amor era algo incomparable. Nunca iba a regresar de manera voluntaria al mundo físico. Y al mismo tiempo veía 1.000.000 de imágenes que estaban relacionadas con el universo y la historia en curso de la realidad. Se me mostraron imágenes de todo tipo, incontables en número, y no era capaz de comprenderlas todas. Pero sin embargo se me concedió plena comprensión sobre la vida, sobre la esencia de la vida, poniendo el acento en la importancia de vivir la vida tal como se nos daba, y que todos somos parte de uno solo. Yo no sentía que estuviera participando de alguna manera en esta situación, no sentía que participaba en las conversaciones que se desarrollaban acerca de mí por estos seres. Yo solo era una observadora. Entonces, en algún punto, esta increíble luz se acercó. Y cuando esto ocurrió fue cuando todos estos seres se dieron cuenta de ello y su atención también se centró en la luz. Hubo algo como una pausa mientras la atención de todos, y me incluyo, se centraba en la luz que había llegado. Cuando esto ocurrió fue cuando pude ser consciente de la mujer en ese grupo. Una mujer apareció a la vista, completamente rodeada por la luz. Ya todo el campo visual entonces estaba cubierto por esta increíble luz de amor. Y esta mujer, sin embargo, estaba rodeada por la luz, pero las otras 6 almas no estaban rodeadas por esa luz, solo ella. Es algo muy difícil de describir. Hay cosas para las que no hay palabras, pero intentaré explicarlo. Es como si solo cuando la miraras a ella, todo tu campo visual se llenara de luz. Pero cuando mirabas a las otras almas, todas estaban rodeadas por el agradable fondo azul. Entonces, si centraba mi atención en el grupo, se veía este hermoso tono azul que todo lo cubría y flotaban en este lugar. Pero sin embargo, si centraba mi vista en la mujer, veía solo esta increíble luz blanca que todo cubría. Y allí estaba ella. La mujer, al igual que las otras almas, me amaba profundamente, a pesar de que ella tenía una vibración un tanto diferente. Tenía una especie de vibración un tanto severa, emanaba algo así como disciplina. Esto era claro, por ejemplo, cuando observaba el aspecto de su rostro. Me transmitía amor, pero también cierta autoridad, cierta disciplina. Ella estaba vestida con
una especie de vestido de estilo mucho más antiguo, de color negro, y llevaba un sombrero haciendo juego. Recuerdo que el vestido la cubría completamente hasta el cuello. Ella era una mujer mayor, con un rostro curtido, rugoso. Ella estaba mirando directamente hacia mí. Me observaba sin quitarme la mirada, mientras las otras almas le suplicaban que me permitiera quedarme. Este ser femenino no dijo una sola palabra, ni transmitió ningún pensamiento o sentimiento con respecto a este pedido que los demás hacían para que me quedara allí, sino que solo continuaba mirándome de una forma muy profunda. Ella se podía sentir en una profunda concentración analítica, y después de que las otras almas hubiesen rogado hasta hartarse por mi permanencia allí, hubo una pausa. Ella continuó mirándome fijamente hasta que dijo: ella regresa. Cuando escuché esto, mi corazón cayó hasta lo más profundo. Yo no quería volver, y en respuesta decidí hablar por primera vez y suplicar: no, por favor, no. Pero ella, a pesar de su inmenso amor hacia mí, se mantuvo firme. Yo le hice llegar mi sentimiento desde mi corazón y desde mi pensamiento de que yo no iba a regresar. Podría describir lo que ocurría diciendo, aunque suene extraño, que mis emociones estaban llorando profundamente. Yo sabía que tendría que ser obligada a volver, porque no iba a volver por voluntad propia. Y fue entonces cuando repentinamente tomé conciencia de que de alguna manera estaba cirniéndome nuevamente sobre mi cuerpo. Y lo siguiente fue sentir que había vuelto y percibir a una enfermera que estaba acumulando hielo sobre mi pecho y diciéndome que despertara. Ella intentaba despertarme, sacudiéndome, moviendo uno de mis brazos. Yo no tenía ropa, no había sábanas. Miré a mi cuerpo con cierto disgusto por entender que había vuelto. No sentía absolutamente nada por él. Yo no quería estar allí, quería estar en el mundo espiritual. Y esta enfermera agarró suavemente pero de forma firme mi brazo izquierdo y me sacudió 2 veces mientras me decía: despierta. Seguidamente a esto sentí un dolor increíble y percibí que me encontraba de forma definitiva totalmente de vuelta en mi cuerpo. Mi corazón se hundió. Me sentía tan deprimida por mi regreso. La enfermera entonces se percató de que ya había vuelto en mí y me repitió varias veces que abriera mis ojos. Entonces comenzó a introducirme pequeñas cucharadas con trocitos de hielo en mi boca y me decía que mi fiebre era extremadamente alta y que debíamos bajarla y que debía ingerir hielo de forma continua. Ella seguía metiéndome cucharaditas de hielo en mi boca hasta que finalmente mi cuerpo colapsó ante el exceso de temperatura y la fiebre y me desmayé. Hoy sé que no hay nada que temer tras la muerte. En realidad, cualquier cosa que alguien pueda experimentar en el proceso de llegada hacia ese otro mundo puede ser algo que varíe, pero sé que en esencia lo que nos espera es el hogar, es un amor absoluto que en la tierra no es posible de experimentar, y que es por esto que deberíamos
vivir tranquilos, aun cuando la vida no es lo que esperábamos que fuera, porque todo tiene su motivo y es por algo, y teniendo esto en cuenta, incluso podemos ser felices, si la palabra cabe, aún viviendo grandes dolores. La experiencia de estar en la tierra es una etapa necesaria para formarnos, para luego volver a lo que es nuestro verdadero hogar. Pero debe ser respetado y aprovechado el camino. Debemos comprender que no tenemos que presionarnos excesivamente, pero que aún así también tenemos una gran responsabilidad para ser lo que debemos ser. Dentro de nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo, y la tarea está siempre en buscar la opción amorosa y descartar la otra. En cierto punto, la vida termina para todos y el destino final no es más que luz y amor, por lo que debemos valorar este paso por este mundo como un tesoro, como una experiencia que no podremos repetir y que tiene el valor de un regalo que nos da un padre, una madre, una fuente de amor. Es casi como un adelanto para que entendamos lo que es ser una conciencia y estar vivos. La esencia de esta vida y de todo lo que existe es el amor, y hacia él debemos dirigirnos siempre, porque ese es el único objetivo y es ese sentido de la vida que tanto buscamos fuera y que creemos que debe ser algo más complicado. Todo consiste en volver a la esencia, y esa esencia es el amor. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.